Hoy nos encontramos con el lente audiovisual de la historia viva de Funza, una mirada detenida en el tiempo que revela la belleza que habita en lo cotidiano. A través de su cámara ha tejido memorias, relatos y emociones que nos refleja el pulso de esta perla de la sabana. Él es Carlos Enrique González García, profesor, comunicador audiovisual y referente cultural de nuestro municipio. Pues mi historia comienza, si hablamos de la parte cinematográfica o de audiovisual más bien, comienza desde muy niño, muy pequeño. Ustedes, no sé si en el ambiente vean que hay mucho que tiene que ver con el cine en este lugar. Mis papás eran dueños de un cine, aquí en Funza, eran los dueños del Teatro Milán. Entonces cuando había que ir a entender el negocio, pues a mí me ponían de 3 años a ver películas, porque no había más nada que poner al niño. Sí, mis otros hermanos grandes son todos, o eran todos, y ellos vendían dulces, los dulces pues en la cigarrería, en la dulcería, la taquilla, las boletas, otros recibía, etc. Y yo, el peladito allá viendo películas y mirando cómo era que metían a las personas detrás de esa pantalla, preguntándome eso. Entonces yo, sin embargo, me iba para la sala de proyección a mirar cómo era que funcionaba, y siempre me ha gustado como mirar las cosas desde adentro. Entonces ahí fue la inquietud de meterme mucho en el tema cinematográfico desde pequeñito, desde niño. De toda mi vida comencé a estudiarlos. Yo no tuve, lo dijo un cineasta, no quiero robarle sus frases, pero yo no estudié cine, yo fui mucho a cine. Me llevó un concurso. Es decir, en el año 2017 abrieron la escuela y hicieron una convocatoria donde tocó llevar hoja de vida y hacer todo un proceso de selección para yo quedar como un docente de la escuela. No fue que, es que el fulanito lo manda no sé quién, entonces metámoslo ahí. No. A mí me tocó hacer un proceso de psicotécnico y un montón de más pruebas para llegar a la escuela. ¿Qué costumbres o tradiciones locales aprecias? Pues las tradiciones locales de mi municipio, pues ya casi no hay mucho. Pues yo recuerdo mucho los sonidos de mi pueblo, digamos los paisajes sonoros, como dice un compañero de mi pueblo, eran muy bellos. Se sentía amanecer, los pájaros. Los domingos uno sabía que era domingo porque por el frente de la casa pasaban un marrano que llevaban para la plaza. Siempre se oía el marranito, la iglesia se oía, las campanas. Desde cualquier punto de Funza, si ustedes ven la iglesia, está dirigida, la torre de la iglesia está dirigida a los 4 puntos cardinales, y en cualquier parte se escuchaba lo que el padre decía. En cualquier parte, si estuvieron en México, en Bellisca o en el Lato, o también por allá por Siete Vueltas, Siete Trojes, también se escuchaba perfectamente, porque era todo tranquilo, pacífico. En la noche se veían las estrellas porque no había mucha iluminación, poco tránsito, se podía jugar a fútbol en la calle. Era muy lindo, era muy bonito. Ok, mira, desde el año 90 y algo, 92, algo así. Sí, algo así, en el 92 comenzamos a tener un canal de televisión acá en Funza y comenzamos a implementarlo porque era por línea, llegaba a todas las casas por cable, y esa fue una de los comienzos míos en lo que es la televisión en el municipio. Y luego hubo otros intentos, estuvo Televacatá, y el último que tuvimos se llamaba Santi TV, que tuvo bastante acogida. Era un canal que teníamos en la parroquia Santiago Apóstol, y por eso lo llamábamos Santi TV. Y allí se aprendió mucho. Muchas de las personas que trabajan conmigo o trabajaron conmigo hoy son profesionales, como mi sobrino. Él empezó a coger la cámara cuando tenía 6 años y hoy día es un gran profesional del audiovisual. Pues hay muchos para que los tomen como ejemplo, muchas personas que existen en el medio, y otros que uno pues trata como de aprender de ellos, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en eso. Pues enumerar a alguno en especial no tendría referencia en este momento de alguna persona, un productor de televisión, pero hay muchos que son buenos, o mejor de cine. En Colombia hay bastantes. Para estar gente en el medio uno tiene que estar actualizado. Y a veces uno se va quedando, porque cuando yo estaba, ustedes no conocen los cassettes, los videocassettes.
La forma como se grababa antes era totalmente diferente. Se grababa en un cassette, en una casetera gigante, con una cámara más grande que esta, muy complicado. Hoy día a veces yo voy a grabar con la cámara entre el bolsillo. O sea, es totalmente diferente. Hoy día todo es digital y todo es más... Y inclusive es mucho más fácil. Yo hubiera querido vivir esa época, vivir en esta época de niño, porque a mí me tocaba hacer las cámaras de cartón para jugar a que yo era camarógrafo. Y yo hacía mis cámaras de cartón y me ponía a molestar por ahí en la casa con esas cosas. Y mis amigos creían que yo era como medio chiflado. Hoy día dicen otra cosa. Mis compañeros de estudios, de los de primaria, los de primeros años de bachillerato, de este man que está jugando. Bastante bueno, mira, antes yo era el unicornio en Funza. Es decir, era el único que andaba con una cámara por ahí, ese man que me decían los tipos, pensaban que yo no lo estaba escuchando, y me decían, man, que con una cámara para arriba y para abajo. A veces lo hacía yo porque me llamaban para grabar cosas de la alcaldía o cosas de la administración, pero entonces yo era el único, no había nadie más, porque es que esas cámaras era muy complicado tener, ¿sí? Esos aparatos era muy complicado tenerlos, y era para algunas personas, entonces yo los compraba, los tenía para hacer mis cosas y mis eventos y mis cosas, pero ya hoy día hay mucha gente con uno, mucha gente, muchos pelados que no sé si vieron los que ganaron los concursos, han ganado los festivales, pelados con teléfonos, con cosas muy sencillas en producciones bonitas. Ahora es más fácil, las cámaras son livianitas. Yo cargo lesiones en los hombros por cargar cámaras pesadas y eso ya está conmigo. Y hoy día, como te digo, uno puede cargar una cámara muy liviana, una camcorder o una cámara DSLR en la mano fácilmente y no hay lío. Pero obviamente que son mejores. ¿Para qué significa ser uno de los primeros portadores del patrimonio fílmico en Funza? Esa es una pregunta que siempre me hago. O sea, se la empieza a hacer uno después, no cuando yo empecé a pajarear por ahí con mi cámara, tal vez no pensaba. Y como te digo, la gente dice, man, ¿qué hace con esa cámara? ¿Qué es lo que tanto tiene? Pero sin embargo, a medida que uno va pasando el tiempo, uno va dándose cuenta que lo que hizo ya es patrimonio histórico. Porque yo fui testigo de muchos cambios del municipio, cambios físicos sobre todo, y también de la gente. Entonces yo me salía por encargo, como les digo, a veces simplemente por ir, y fui testigo de muchos cambios de arquitectura, de infraestructura más bien del municipio. Entonces uno se va dando cuenta a medida que va pasando el tiempo, y entonces ese material que yo fui acumulando, yo lo fui guardando algunas cosas no las guardé, pero hay cosas muy importantes que cuando ustedes las vean van a quedar sorprendidos de eso, ¿no? El otro día me encontré con una profesora del área de patrimonio, una compañera que dicta la cátedra funzana, y ella a sus estudiantes, muchachos de 10, 12 años, les mostró un video que yo tengo en YouTube, que es sobre la remodelación de la plaza de mercado, cuando la convirtieron de ser matadero a ser plaza de mercado, porque antes era la plaza de mercado, el matadero, después fue plaza de mercado y luego fue biblioteca Marqués de San Jorge. Entonces cuando vieron el video del 91, donde está la conversión, como tumbaron y la reconstruyeron, vieron un video en YouTube y los niños dijeron, la profesora les dijo, eso lo hizo un compañero del biblioparque, de la centro cultural. Y entonces dice, y los pelados decían, ¡y profesor, y todavía está vivo! Decían, claro, porque ellos no dimensionan de pronto ese tiempo. ¿Sí? Hace poquito también en una charla que tuvimos con Señal Colombia, mostraron unas imágenes del parque de un noticiero de Bogotá. Y un pelado, me paré yo ahí a hablar del tema, y uno de los pelados dijo, les pregunté a ustedes de qué año creen que sea esa toma. No, que de 1940, no, tampoco. Es decir, los muchachos todavía no tienen esa referencia, y eso es lo que yo quiero, que van aprendiendo por ese lado. Porque pues tomas de 1940 pues de Funza no hay, pero sí las hacía mucha gente.
Yo tengo imágenes de los años 50, yo no había nacido, pero tengo imágenes que me cedieron, que son hechas en cine, en cámaras de cine, de cuerda. Me las dieron para hacerles un transfer, pero yo me quedé con las imágenes. Las entregué y sí, pero en video, y yo las tengo ahorita aunque son un poquitico, no son perfectas, pero sí ayudan a entender un poquitico más el municipio, de las transformaciones. Entonces, tener eso pues es para mí importante, ser uno de los primeros, pero no soy el único. Yo recuerdo que había personas que grababan, o mejor, filmaban películas en Funza. El ambiente, lo que dije al principio, el ambiente, la gente de esa época, la creatividad, esa es lo más importante, ¿no? Y a mí me gusta enseñar es más que todo porque mi familia todos han sido maestros. Mi padre, mi mamá, mis tías y muchos allegados también fueron maestros, enseñaban sus cosas, ¿no? El arte me llevó a todo eso, la música. A los estudiantes hay que meterlos en el cuento, meterlos en el contexto de lo que los rodea, para que digamos tengan la inspiración para que hagan sus productos, ¿no? Audiovisuales, enseñarles cosas, hablarles primero el contexto. Por ejemplo, vamos a hacer un audiovisual sobre las mantecadas, entonces busquen por acá, pregunten allí, entérense, pruébenlas, cómanlas, cuál es la mejor de todas las panaderías de Funza, cuál es la mejor mantecada, cuál es el mejor sabor. Entonces eso los lleva a explorar y a consultarse, ¿no? Yo critico mucho la estatua del parque porque esa estatua no estaba ahí, se la colocaron después. Pero hay cosas, insignias, la arquitectura de algunas casas que se han mantenido, las buenas costumbres de las personas que somos habitantes de Funza, el hecho de saludarse, de ser atentos con las personas, eso es lo más importante. Los edificios pues hacen parte también, pero que la gente sea amable que sea amable con los demás, que sea conversadores, sonrían, saluden bonito, hablen bien. Se me fue un poquito el contexto. Sí, claro, el folclore, la música, la gastronomía, las buenas costumbres. El papel más importante de los medios audiovisuales es eso, conservar, guardar, valorar. Hay cosas que no valen la pena tener, guardar, hay cosas que pasan ahí, bueno, ya. Pero ahí, es decir, deberían dedicarse más a los medios audiovisuales en el municipio de Funza, a buscar esas tradiciones de cómo era la gente antes. Hablen con la gente mayor, muchachos. Mire, yo me la pasaba hablando con mi madre y mi mamá, después del almuerzo a veces hablábamos de cosas y ella me contaba historias muy bacanas de Funza, muy chéveres, de tradiciones y cosas, y yo prácticamente hablábamos bastante y jamás, teniendo la cámara ahí a la mano, nunca la grabé diciéndome todo eso. Entonces se pierde. En Funza todavía hay gente que tiene ese bagaje cultural en su mente, pero resulta que se está perdiendo, se está yendo. Entonces a veces uno se fija y va y habla con otro que no es, y va y cuenta cosas que no son. Entonces es importante buscar las personas que sí son. Hay un señor que me está diciendo hace años, un señor que trabajaba conmigo, o no trabajaba, un deportista que mi papá dirigía en el equipo de fútbol. Y él tiene un montón de fotografías y me dice, vaya a la casa, las mira, las copia, las guarda. Esa gente le cuenta a uno todas las historias de cómo era antes, todo en Funza. Para uno es importante saber eso y conservarlo. Todo lo que se hacía en Funza antes era muy bonito. Hoy día es bonito, pero había mucha más mística en lo que se hacía, en las tradiciones. Lo que les digo, en la gastronomía, en las buenas costumbres, la gente amable, cordial. Sí,
Mira que yo tengo un montón de material que no he editado, cuenta todo eso. Y a veces uno como que se le va el tiempo. Y cuando menos piense, me fui y no dejé nada. Ahí está todo ya. El material que yo tengo se grababa antes en magnético, o sea, en cassette magnético. En algún momento alcancé a pasarlo a digital y ahí está. Todavía se puede volver a ver. Hoy día ya no hay VHS ni Betamax ni esos tipos de aparatos tan en lo común para mirar ese material. Pero sí sería bueno que algún día me sentara a contar una historia con algo. En mi canal hay muchas. En mi canal hay muchas historias. Todo lo que sé, todo lo que he vivido, lo que he visto, lo que he grabado, que quede para la posteridad y que le sirva a alguien para saber cómo era que se vestía la gente, por lo menos, en los años 90. Y que pues ojalá esta idea no se quede ahí porque hay muchos más. Pues yo ya hace unos años cuando yo cargaba mis cosas, yo era joven y podía cargar un montón de cosas, pero hoy día ya uno ya va creciendo y ya el cuerpo le va diciendo otras cosas. Entonces, muchachos, sigan evolucionando, sigan siendo curiosos, sigan averiguando el porqué de cada cosa. No coman entero.